Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que estoy segura, va a dar mucho de qué hablar. ¿Alguna vez han sentido esa chispa, esa conexión casi mágica entre dos personas que parece destinada a ser? Esa sensación de que dos almas están hechas la una para la otra, que sus destinos se entrelazan de una forma inexplicable. Pues prepárense porque hoy vamos a desentrañar una historia que ha mantenido a miles de fans al borde de sus asientos, una confesión que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento turco y que, sinceramente, tiene ese toque de cuento de hadas moderno, de esos que nos hacen creer en el amor a primera vista y en las almas gemelas. Vamos a hablar de Demet Özdemir y de algo que ha sido un murmullo constante, una sombra de lo que pudo ser, pero que hoy, por fin, sale a la luz con una fuerza increíble, despejando dudas y alimentando la imaginación de todos los que suspiramos con su química en pantalla. Antes de sumergirnos en esta bomba de información, en este torbellino de emociones y recuerdos que nos traerá esta confesión, les invito a que, si todavía no lo han hecho, se suscriban al canal. Denle al botón rojo de abajo, ese que dice suscribirse, y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a traerles estas historias fascinantes, a desenterrar los secretos mejor guardados y a compartir con ustedes cada detalle que hace del mundo del espectáculo algo tan apasionante. Y ahora sí, el tema que nos convoca, la noticia que ha prendido la mecha y está incendiando las redes sociales. Demet Özdemir lo confesó. Y no es cualquier cosa, es algo que tiene que ver con nada más y nada menos que la posibilidad de tener a solo Can Yaman para ella en el altar. Sí, lo han escuchado bien. Durante mucho tiempo la relación entre Demet Özdemir, la talentosa actriz turca que conquistó corazones con su inolvidable papel como Sanem Erkencikus, y Can Yaman, el galán que se robó el show con su carisma arrollador, su físico imponente y su mirada penetrante, fue el centro de atención. Era imposible no fijarse en ellos. Las cámaras los seguían a cada paso, las revistas especulaban sin descanso, y los fans, millones de fans en todo el mundo, vivían cada escena, cada interacción, cada gesto como si fueran parte de su propia historia de amor. Y es que, seamos sinceros, la química entre ellos era palpable, eléctrica, innegable. En la pantalla era pura magia, pasión desbordada, miradas que decían más que 1000 palabras, conversaciones silenciosas que se entendían a la perfección. Y fuera de ella, los rumores sobre una relación real estaban siempre presentes, flotando en el aire como un perfume embriagador. Se les veía juntos en eventos, compartían anécdotas que dejaban entrever una cercanía especial, y la ilusión de que su romance en la ficción trascendiera a la realidad era alimentada constantemente por esa complicidad que proyectaban, esa energía que parecía trascender la pantalla y contagiar a todos a su alrededor. Pero como suele suceder en el vertiginoso y a menudo esquivo mundo del espectáculo, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen, o al menos, no son tan directas ni lineales. Con el tiempo, la intensidad de la vida en set de filmación dio paso a caminos profesionales divergentes. Can Yaman se lanzó a conquistar el mundo, expandiendo su carrera internacionalmente, mientras que Demet Özdemir continuó brillando en sus proyectos en Turquía, consolidando su carrera, demostrando su versatilidad como actriz y ganándose aún más el respeto y la admiración del público. Y aunque ambos han sido siempre muy discretos y reservados sobre su vida personal, el recuerdo de su inolvidable pareja en Erkencikus y la intensa conexión que generaron entre el público dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de los fans. Los seguidores, especialmente aquellos que se enamoraron perdidamente de la pareja ficticia y suspiraron por una posible relación real, no dejaban de preguntar, de esperar un reencuentro, de fantasear con la posibilidad de que el amor que mostraron en pantalla, esa conexión tan profunda y cautivadora, fuera en realidad y perdurara en el tiempo. La esperanza de un felices para siempre para Sanem y Can se trasladaba al mundo real, alimentando sueños y expectativas. Y es aquí, en este contexto de anhelos de los fans y de recuerdos de una conexión especial, donde entra la explosiva confesión de Demet Özdemir. Imaginen la escena, una entrevista íntima, un momento de sinceridad despojada de artificios, y de repente, la pregunta que todos esperábamos, la pregunta que flotaba en el ambiente pero que nadie se atrevía a formular directamente o quizás, la respuesta que nadie imaginaba. No sé exactamente cómo se dio el contexto, si fue en un tono juguetón y nostálgico, o con una profunda reflexión cargada de sinceridad, pero las palabras salieron, y el impacto fue inmediato, resonando en cada rincón del universo fan. Demet Özdemir, en un giro que dejó a muchos con la boca abierta, con el corazón acelerado y con una mezcla de sorpresa y euforia, habría confesado que en algún momento de su vida, e idealmente, ella visualizó un futuro con Can Yaman.
Sí, la idea de llegar al altar, de dar el sí, quiero con él, de sellar su amor ante todos, fue un pensamiento que cruzó su mente. Ahora, es fundamental aclarar el contexto y la profundidad de esta confesión. No se trata de una declaración de amor actual, ni de un arrepentimiento público por decisiones pasadas, ni de un deseo de retomar lo que fue. Más bien, parece que Demet está hablando de un sentimiento genuino que tuvo en el pasado, de una ilusión que nació en un momento de intensa conexión, de una posibilidad que en su momento consideró seriamente. Es como si hubiera mirado hacia atrás, a esa etapa vibrante de su vida, y reconocido honestamente que sí, hubo un tiempo en el que la idea de una vida juntos, de un futuro compartido, incluso de un matrimonio con Can Yaman, cruzó por su mente, se materializó en sus pensamientos y alimentó sus esperanzas. Y esto, queridos míos, es lo que hace esta confesión tan fascinante y reveladora. Porque nos permite ver a Demet no solo como la estrella deslumbrante que conocemos, sino como una persona real, con sus sueños, sus esperanzas, sus momentos de idealización y sus emociones complejas. Nos humaniza y nos permite conectar con ella a un nivel más profundo. Piensen en la intensidad de la relación que vivieron durante las arduas pero apasionantes grabaciones de Erkencicus. El tiempo que compartieron juntos en el set, las horas interminables de filmación, las escenas íntimas y cargadas de emoción que interpretaban, la presión constante de los fans que anhelaban verlos juntos fuera de la pantalla, soñando con un romance real. Es completamente natural y humano que en ese torbellino de emociones, expectativas y la cercanía forzada por el trabajo, los límites entre la ficción y la realidad se vuelvan borrosos. Es muy posible que Demet, en ese momento particular de su vida, haya sentido una conexión genuina y profunda con Can Yaman, una conexión que trascendió los guiones y las cámaras, y que la llevó a imaginar un futuro más allá de los sets de filmación. Esta confesión nos habla de la vulnerabilidad inherente a la profesión de artista, de cómo sus vidas personales pueden estar entrelazadas de maneras sorprendentemente complejas con sus carreras, y de cómo los sentimientos genuinos pueden florecer en los escenarios más inesperados, a menudo bajo la lupa pública. Demet no está diciendo que Can Yaman sea el único hombre en su vida, ni que esté arrepentida de sus decisiones actuales o de las relaciones que ha tenido después. Lo que está haciendo, en esencia, es validar una ilusión que muchos fans compartieron con ella, una fantasía que se tejió a partir de la poderosa y magnética química que ambos desprendían en cada escena, en cada mirada. Podemos intentar ponernos en la piel de Demet en aquel momento. Imaginemos los pensamientos que pudieron haber pasado por su cabeza. Quizás después de una escena particularmente emotiva y apasionada, o en un momento de complicidad durante un descanso entre tomas, cuando las cámaras se apagaban y la magia del set se disipaba un poco, sintió esa chispa inexplicable, esa conexión especial que te hace pensar ¿y si? ¿Y si este hombre con el que comparto tantas emociones intensas en la pantalla, con el que me entiendo con una sola mirada, fuera el indicado para compartir mi vida de verdad? ¿Y si este amor que parece tan real en la ficción, pudiera serlo de verdad en la realidad? La idea de un altar, de una boda, es el culmen de muchas historias de amor, el símbolo máximo de compromiso, de un futuro compartido y de una promesa eterna. Y que Demet confiese públicamente que ese pensamiento, esa fantasía, ese sueño, pasó por su mente, es un eco poderoso de la fuerza de su conexión con Can Yaman, al menos en ese periodo de sus vidas y carreras. También es un recordatorio conmovedor de que, detrás de la imagen pública pulida y a menudo distante, hay personas con emociones complejas y experiencias vitales tan válidas como las nuestras. Demet, como cualquier otra persona en el mundo, ha vivido sus propias esperanzas, sus propios sueños, y sus propios momentos de idealización. Y reconocer esto públicamente con tanta honestidad, es un acto de valentía y madurez. Es como decir, sí, sentí eso, soñé con eso, viví esa ilusión, pero la vida sigue, las personas evolucionan, y las circunstancias cambian. La reacción del público ante esta noticia, como era de esperar, seguramente ha sido diversa y apasionada. Por un lado, los fans incondicionales de la pareja Candem habrán sentido una mezcla de emoción profunda, nostalgia y quizás hasta una pizca de triunfo. Ahí está la confirmación de que su amor en pantalla tenía una base real, un eco de verdad. Por otro lado, quienes siguen la carrera de Demet de forma individual, valorando su talento y trayectoria, o quienes prefieren verla feliz y consolidada en su vida actual, habrán interpretado esta confesión como un vistazo nostálgico a un capítulo pasado, una etapa que ya cerró y que forma parte de su crecimiento personal y profesional.
Lo verdaderamente interesante de estas confesiones, y de este tipo de revelaciones en el mundo del entretenimiento, es que abren puertas a la especulación, sí, sin duda, pero también a la reflexión profunda. Nos hacen pensar en la naturaleza de las relaciones humanas, en la idealización del amor romántico, en cómo la ficción y la realidad pueden entrelazarse de maneras inesperadas, y en cómo las vidas de los famosos, aunque parezcan lejanas y glamurosas, comparten muchas de las mismas experiencias emocionales y dilemas que nosotros enfrentamos a diario. ¿Significa esto que Demet y Can hubieran sido una pareja perfecta en la vida real si hubieran decidido apostar por una relación? Es imposible saberlo con certeza. Las dinámicas de una relación en la vida cotidiana son infinitamente más complejas y menos idealizadas que las de una pareja ficticia construida en un set. Pero la confesión de Demet Özdemir nos dice algo muy importante, que la conexión que existió entre ellos, la magia que desprendían juntos, fue lo suficientemente poderosa y genuina como para inspirar ese tipo de sueños, ese tipo de esperanzas y esa visualización de un futuro compartido. Ahora, es crucial no sacar conclusiones precipitadas ni caer en el sensacionalismo barato. Esta confesión no implica en absoluto que Demet esté esperando a Can Yaman, ni que haya roto alguna relación actual por este motivo, ni que esté descontenta con su vida presente. Simplemente es una mirada honesta y valiente hacia atrás, a un sentimiento que tuvo, a una posibilidad que consideró en un momento de su vida. Y en el mundo del entretenimiento, donde las emociones y las conexiones pueden ser tan intensas y a menudo fugaces, este tipo de revelaciones nos permiten conectar un poco más con las personas reales detrás de los personajes que tanto admiramos. Nos recuerdan que son seres humanos con sus propios anhelos y experiencias. Podemos imaginar a Demet en ese momento de la entrevista, quizás sonriendo ligeramente al recordar esos días de intensa conexión y sueños compartidos, o quizás con un toque de melancolía en la voz al evocar esa etapa. Una confesión así sobre un tema tan sensible y personal, dice mucho de su honestidad, de su transparencia y de su madurez emocional. Es un recordatorio potente de que al final, todos somos humanos, con nuestros anhelos, nuestros sueños y nuestras experiencias pasadas, y que la vida, y el amor, son un viaje constante de evolución. Y para los fans de Erkencikus, para aquellos que se enamoraron perdidamente de la pareja ficticia y soñaron con un romance real, esta confesión es como un regalo inesperado. Es la confirmación de que la magia que vieron en pantalla tenía una base real, un eco de sentimientos que existieron en el corazón de los actores. Es la validación de esa ilusión que tantos compartieron, la prueba de que la química que percibieron no fue solo una ilusión de la pantalla, sino que tuvo raíces en emociones genuinas. Así que ahí lo tienen. Demet Özdemir lo confesó. Y la confesión es que sí, en algún momento de su vida, Can Yaman fue la persona con la que ella imaginó llegar al altar, la persona con la que soñó un futuro, un felices para siempre. Una historia que sin duda seguirá dando mucho de qué hablar, que alimenta la imaginación de los fans y que nos recuerda la fascinante complejidad de las relaciones humanas, tanto dentro como fuera de la pantalla. Llegamos al final de este vídeo, y espero que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando esta noticia, analizando sus implicaciones y reflexionando sobre lo que significa para el mundo del entretenimiento y para nosotros como seguidores. Ha sido un placer compartir con ustedes estas reflexiones y esta información de primera mano. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta confesión. ¿Les sorprende? ¿Creen que su química en pantalla era tan fuerte que inspiró esos sentimientos profundos? ¿Se imaginaron alguna vez que esto pudiera ser verdad? Dejen sus comentarios abajo, quiero leer sus opiniones, sus reacciones, sus preguntas. Su perspectiva es lo más valioso para mí y para nuestra comunidad. Y si les gustó este vídeo, si disfrutaron de esta exclusiva y de este análisis, no olviden darle un gran me gusta, ese pulgar hacia arriba que nos indica que debemos seguir trayéndoles más contenido de este tipo, más historias que nos apasionan. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con todos aquellos que aman el mundo del entretenimiento turco, las series que nos roban el corazón y las historias detrás de las cámaras que nos revelan el lado humano de nuestras estrellas favoritas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan las próximas sorpresas, las próximas exclusivas y los próximos análisis que tenemos preparadas para ustedes. Gracias por estar aquí, gracias por su apoyo incondicional, por ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.